El investigador Girafales caminaba con prisa por el pasillo de su laboratorio subterráneo. Los enormes focos colgantes iluminaban las paredes llenas de pizarras con fórmulas extrañas y diagramas de cuerpos humanos. En el centro de la habitación principal, un gran tanque de cristal burbujeaba con un líquido verdoso. Este será mi mayor logro, susurró para sí mismo mientras revisaba una libreta de notas. Desde hacía años, había estudiado la posibilidad de replicar la esencia de un ser humano. No solo copiar su apariencia, sino también su fuerza, habilidades y recuerdos. Sin embargo, hasta el momento, sus experimentos solo habían resultado en errores, duplicados defectuosos, sin alma ni conciencia. Pero esta vez, algo era diferente. El sujeto ideal debe ser alguien con instinto heroico, con valentía, con habilidades especiales, susurró, anotando en su libreta con entusiasmo. Fue entonces cuando su mente recordó a alguien. El Chapulín Colorado. Días después, el investigador Girafales encontró al Chapulín en una azotea, tratando de rescatar a un gato atrapado en un tejado. Que no panda el único, decía el héroe mientras intentaba bajar con el animal en brazos. Girafales esperó a que el Chapulín completara su misión, y con una sonrisa, se acercó a él. Chapulín, tengo una propuesta interesante para ti. Lo sospeché desde un principio, respondió el héroe, señalándolo con su chipote chillón. No, no es nada sospechoso, rió el investigador. Se trata de un experimento que podría ayudar a la humanidad. Quiero analizar tu valentía, tu destreza y tu nobleza para un proyecto de investigación. El Chapulín parpadeó varias veces, confundido. Bueno, si es para ayudar a la humanidad, acepto. Esa misma noche, el Chapulín llegó al laboratorio secreto del investigador Girafales. Las luces parpadeaban con un leve zumbido eléctrico, y el tanque de cristal burbujeaba con más intensidad que antes. Solo necesito una pequeña muestra de tu ADN, explicó Girafales, sosteniendo una aguja hipolémica. ¿ADN? ¿Eso no es peligroso? Para nada. Es un procedimiento completamente seguro. El Chapulín cerró los ojos con fuerza mientras Girafales extraía una muestra de su sangre. Luego, el investigador la colocó en una máquina llena de cables y pantallas que mostraban datos complejos. Con esto, comenzaremos el proceso. El Chapulín miró con cierta inquietud los equipos, pero decidió confiar en el investigador. Después de todo, su intención era ayudar. Sin embargo, lo que ninguno de los dos sabía era que algo dentro de aquella máquina no funcionaba como debía. Algo estaba a punto de salir terriblemente mal. Y el investigador Girafales observaba la pantalla con una mezcla de emoción y orgullo. Las células del Chapulín Colorado reaccionaban mejor de lo esperado. Se replicaban a una velocidad increíble, manteniendo su estructura y, según sus cálculos, conservando los rasgos esenciales del héroe. Esto es un avance revolucionario, exclamó, tomando notas frenéticamente. El Chapulín, sentado en una silla cercana, observaba con una mezcla de curiosidad y aburrimiento. ¿Y entonces? ¿Ya terminé de ayudar? Girafales asintió con entusiasmo. Por ahora, sí. Solo necesito dejar que el proceso continúe y analizar los resultados. Estupendo. El Chapulín se puso de pie y estiró los brazos. Entonces, me retiro. Pero si necesita otra muestra de mi valentía, ya sabe dónde encontrarme. Girafales lo despidió con una sonrisa. En su interior, sabía que estaba ante algo grande, algo que cambiaría el mundo. Pero no notó la pequeña fluctuación en la pantalla de datos. Un número titiló por un instante antes de estabilizarse. Un error. Mínimo, pero presente. Pasaron varios días, y el investigador Girafales continuó monitoreando el experimento. Para su asombro, en el tanque de cristal comenzó a formarse una figura humana. Una réplica exacta del Chapulín Colorado. Lo logré, susurró, maravillado. El clon flotaba inmóvil, con los ojos cerrados, su traje rojo ondeando suavemente en el líquido. Pero había algo raro. Su piel era un poco más pálida. Y aunque su rostro era idéntico al del original, había algo en su expresión, algo difícil de describir. Girafales intentó ignorar la sensación. Activó el protocolo de despertar, permitiendo que el líquido se drenara del tanque. Y con un fuerte jadeo, el clon abrió los ojos. Chapulín, ¿puedes oírme? El clon parpadeó. Lentamente, giró la cabeza y miró al investigador. Sí, respondió. Su voz sonaba igual, pero al mismo tiempo diferente. Girafales sintió un escalofrío. Bienvenido al mundo. El clon inclinó la cabeza, como si procesara sus palabras. Luego, esbozó una sonrisa. Gracias, profesor. Y al principio, todo parecía en orden. El clon del Chapulín hablaba, caminaba y respondía a preguntas sin problema. Sin embargo, Girafales comenzó a notar cosas extrañas.
Por ejemplo, el clon no parpadeaba con la misma frecuencia que una persona normal. Se quedaba observándolo fijamente, como si analizara cada uno de sus movimientos. También imitaba. Si Girafales se rascaba la barbilla, el clon lo hacía también. Si bostezaba, el clon lo repetía, aunque no parecía necesitarlo. Pero lo más inquietante ocurrió una noche, mientras Girafales revisaba sus notas. El clon estaba en su cápsula de reposo cuando, de pronto, murmuró algo. ¿Qué dijiste?, preguntó Girafales, sin levantar la vista. El clon permaneció en silencio. Creí escucharte decir algo. No fui yo, profesor. Girafales sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Después, giró lentamente hacia el clon, pero este solo sonreía. Y entonces, lo vio. Por un segundo, solo por un segundo, los ojos del clon parecieron oscurecerse, como si dos sombras hubieran pasado por sus pupilas. Debo estar cansado. Susurró para sí mismo, frotándose los ojos. Pero en el fondo, supo que algo estaba mal. Muy mal. Y el investigador Girafales intentó convencerse de que todo marchaba bien. A pesar de los pequeños detalles inquietantes, el clon del Chapulín parecía ser estable. No mostraba signos de agresividad, obedecía órdenes y tenía el mismo carisma del original. Esto es solo el principio. Se dijo a sí mismo mientras tomaba más muestras de los datos del clon. Pero el error estaba ahí. Silencioso. Invisible. La primera señal real ocurrió una noche en la que Girafales dejó al clon solo en el laboratorio. Había salido un momento para tomar un café, dejando todo bajo control. O eso creía. Y las cámaras de seguridad captaron algo imposible. El clon, que hasta ese momento parecía humano, comenzó a cambiar. Su piel palideció aún más, casi volviéndose grisácea. Sus pupilas se dilataron hasta casi devorar el blanco de sus ojos. Y lo peor. Su rostro comenzó a distorsionarse. No como si se transformara en otra persona, sino como si su piel no supiera qué forma adoptar. Por un instante, sus facciones se volvieron las de Girafales. Luego, las de un hombre desconocido. Luego, las del Chapulín otra vez, pero con una sonrisa más amplia de lo normal. Una sonrisa que no tenía intención de parecer amistosa. Luego, como si nada hubiera pasado, el clon volvió a la normalidad. Se sentó en su cápsula y esperó el regreso del investigador. Girafales nunca vio el video de esa noche. Si lo hubiera hecho, jamás habría tomado la peor decisión de su vida. Y convencido de que su experimento era un éxito, Girafales decidió dar el siguiente paso. Si uno es estable, entonces podemos hacer más. Y utilizando la misma muestra de ADN, inició el proceso de replicación. La maquinaria zumbó con energía mientras nuevos tanques de cristal burbujeaban con el mismo líquido verdoso. Poco a poco, nuevas figuras comenzaron a formarse. Chapulines idénticos al primero. Esto cambiará la historia. Susurró Girafales, maravillado. Uno a uno, los clones fueron despertando. Al igual que el primero, respondían preguntas, caminaban, hablaban. Pero había algo diferente. Todos sonreían. No con la expresión amigable del Chapulín original. No con la torpeza graciosa que lo caracterizaba. Sonreían de una manera que no debería existir en ningún ser humano. Una sonrisa que no desaparecía. Una sonrisa que parecía esperar algo. Girafales, cegado por su entusiasmo, no se dio cuenta. Hasta que fue demasiado tarde. Y al principio, el investigador Girafales no notó nada extraño. Los clones actuaban de manera normal, seguían órdenes y parecían tan inofensivos como el Chapulín original. Pero entonces, algo cambió. Comenzaron a hablar entre ellos en susurros casi imperceptibles. Al principio, Girafales pensó que solo estaban socializando. Hasta que notó que sus palabras no tenían sentido. El mundo, pronto. Murmuraba uno. La forma cambia. Decía otro. No lo sabe, aún no lo sabe. Susurró un tercero. Girafales sintió un escalofrío. ¿Qué están diciendo?, preguntó con una sonrisa nerviosa. Los clones se quedaron en silencio por un momento. Luego, todos giraron la cabeza al mismo tiempo y lo miraron fijamente. Y sonrieron. Después de eso, el investigador decidió monitorear más de cerca a sus creaciones. Revisó las cámaras de seguridad, y para su horror, descubrió lo impensable. Los clones podían cambiar de forma. No solo entre ellos mismos, sino que podían imitar a cualquier persona. En un momento eran chapulines, y en el siguiente, eran él mismo. Pero lo peor vino cuando uno de los clones se acercó a su asistente, el investigador Vivar. Girafales observó a través de la pantalla cómo el clon puso su mano sobre la cabeza de Vivar y comenzó a murmurar algo en voz baja. Vivar intentó alejarse, pero en segundos, su cuerpo se congeló. Los ojos del investigador se volvieron completamente negros. Su piel se tensó, como si estuviera atrapado dentro de sí mismo.
Y entonces, sonrió. Pero no con su sonrisa habitual. Era la sonrisa de los clones. Girafales retrocedió, sintiendo el sudor frío recorrer su espalda. «Dios mío», susurró. Y ya no solo eran clones. Ahora podían tomar las mentes de los originales. Y desesperado, Girafales huyó del laboratorio y corrió hasta la ciudad. Solo había una persona que podía detener esto. Después de unos minutos, encontró al verdadero Chapulín Colorado en una azotea, ayudando a una señora a bajar su gato de un árbol. «Chapulín», gritó Girafales. «Necesito tu ayuda». «Lo sospeché desde un principio», respondió el héroe, girándose con su chipote chillón en mano. «¿Qué ocurre, profesor?». Girafales jadeaba, intentando recuperar el aliento. «Los clones están fuera de control, y están tomando el control de las mentes de las personas». El Chapulín parpadeó sorprendido. «¿Los clones? Eso no es como en las películas de ciencia ficción. Esto no es una película. Debemos detenerlos antes de que sea demasiado tarde». El Chapulín, aunque desconcertado, asintió con valentía. «Síganme los buenos». Y ambos volvieron al laboratorio. Pero ya era tarde. Girafales sintió que el aire estaba pesado, como si algo invisible oprimiera el ambiente. Y los clones estaban ahí. Decenas de ellos. Todos con la misma sonrisa. Todos con los ojos oscuros. Todos poseídos. «Bienvenido de nuevo, profesor», dijo uno de los clones con voz distorsionada. Girafales sintió el terror recorrer su cuerpo. El Chapulín Colorado levantó su chipote chillón, listo para actuar. Pero antes de que pudiera hacer algo, uno de los clones se acercó a él. Después, le susurró algo al oído. Y el Chapulín se detuvo. Su cuerpo se tensó. Sus ojos se oscurecieron. Y lentamente, sonrió. El verdadero Chapulín Colorado había desaparecido. Solo quedaba otro clon. El investigador Girafales retrocedió, horrorizado. «No, no puede ser». Los clones comenzaron a acercarse a él, con sus sonrisas cada vez más amplias. Y en su desesperación, Girafales entendió la verdad. No eran clones. Eran algo más. Algo que nunca debió haber sido creado. Y lo último que vio fue una docena de rostros idénticos sonriéndole. Y luego, la oscuridad.